Me llamo Margot Hayes y tengo 66 años. Lo que voy a contarles cambió a mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernest fue el día más tranquilo de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me dio escalofríos. Estoy vivo, ese no soy yo en el ataúd. Respondí con manos temblorosas. Quiet Airs. La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo. Están mirando. No confíen en nuestros hijos. En ese momento me partió el alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y Henry, mis propios hijos, de pie junto a la ataúd, con expresiones extrañamente tranquilas. Algo andaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. Para durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años, en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para ayudar a mi madre enferma, mientras Ernest reparaba bicicletas en una pequeña tienda que heredó de su padre. Padre, éramos pobres, pero felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar: un amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y mis zapatos gastados. Él salió de su tienda con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me enamoró. Lo miró al instante. Buenos días, Margot, dijo en voz baja. ¿Necesitas que revisar tu bicicleta? No tenía bicicleta, pero se me ocurrió una excusa, solo para hablar con él. Esa conversación se convirtieron en citas, bajo el gran roble viejo, en Towns Square Park, luego en promesas de amor eterno, y finalmente en una boda sencilla y llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones, con techo de hojalata. Cuando llovía, colocábamos macetas por toda la casa para tapar las goteras, pero eran felices. Ernest trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando Charles nació, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era un bebé precioso, con los ojos grandes de su padre, y mi sonrisa. 2 años después, Henry llegó igual de perfecto. Los crié con todo el amor en el mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest era un maravilloso padre. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les decía cuentos antes de dormir. Los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía John. Creían. A medida que crecían, las cosas empezaron a cambiar. Charles el Mayo siempre fue ambicioso. Desde pequeño, nos preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos coche como otras familias. Henry siguió su ejemplo, como siempre lo había hecho. Cuando Charles cumplió 18 años, Ernest le ofreció un trabajo en la tienda, pero lo rechazó con desprecio. No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante. Esas palabras hirieron profundamente a Ernest, aunque nunca me las dijo. Lo veía sentado en el porche de noche, mirando las estrellas con tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de y dampa. Pasaron los años y, para mi sorpresa, Charles logró hacerse un nombre en el mundo empresarial. Él consiguió trabajo en una inmobiliaria de la ciudad. Henry le siguió poco después. Ambos empezaron a ganar mucho más dinero que Ernest y yo jamás habíamos visto. Al principio, estaba muy orgullosa. Mis hijos logramos lo que nunca pudimos: escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas se acortaron. Cuando lo hicieron llegaban en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. A mamá. Charles me dijo durante una de sus visitas esporádicas: tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa.
Ese está cayendo a pedazos. Tenía razón, pero esa casa lo contenía todo a nuestros recuerdos. Fue donde criamos a nuestros hijos, donde compartimos miles de comidas, donde envejecimos juntos. No irá lujoso, pero era nuestro hogar. Ernest, siempre sabio, me decía Marat, el dinero ha cambiado a nuestros muchachos. Ya no somos suficientes para ellos. A mí resistí a creerlo. Seguí justificando sus ausencias, sus breves llamadas, sus promesas incumplidas. Son ocupados construyendo sus vidas. Me decía a mí mismo que algún día volverían a ser los niños cariñosos que criamos. Pero en mi corazón, Joan sabía que Ernest tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi marido Anne. Simplemente no sabíamos hasta qué punto nos habíamos convertido en extraños para ellos. El cambio más drástico se produjo cuando Charles se casó Jasmine Albright, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo Anne a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra de nuestro porche y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que había tenido. Mucho gusto, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de sus dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestro humilde hogar con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeño. Durante la cena, Jasmine apenas tocó la comida que había preparado con tanto cariño. Se movió el pastel de carne, estaba en su plato, y cortó pequeños trozos de pollo, pero no comió casi nada. Charles parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas de las que nunca se había avergonzado. La próxima vez, los llevaremos a un restaurante, le susurró a Jasmine, pensando que no podía oírlo, pero lo oí. Cada palabra me atravesó el corazón como un rayo. Chillón Henry, por su parte, permaneció soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaba a ocasiones especiales, e incluso entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba constantemente en su por teléfono cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. Mamá, me tengo que ir, decía siempre antes de tiempo. Tengo una reunión importante mañana temprano. Los domingos familiares quedaron en el pasado. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego me voy con evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Él trabajaba en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Continué cosiendo, pero mis ojos no eran lo mismo. Nos conformábamos con nuestros escasos ingresos, orgullosos de no pedirles nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes qué es lo más triste, Margot? Ernest me dijo una noche, mientras tomábamos café en el porche. No es que tienen dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón. Siempre mis hijos no solo habían cambiado financieramente, habían cambiado en su C o razones. Ya no éramos sus amados padres. Éramos un recordatorio incómodo de un pasado que quería no olvidarlo. Las cosas empeoraron cuando Charles compró una casa de $200,000 en un exclusiva barrio de la ciudad. Henry hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un condominio de lujo que costó $150,000. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. Deberías vender esta casa y mudarte a una .com, unidad de jubilados, sugirió Jasmine durante una de sus raras visitas. Hay lugares muy agradables para la gente que, a edad, estarías más cómodo. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. Una comunidad de jubilados. Después de 40 años construyendo nuestra casa, después de levantar estas hijos con tanto amor, querían enviarnos a un hogar. No necesitamos un hogar. Ernesto respondió con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí, en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Charles y Henry. Apoyaron la idea de Jasmine. Para ellos, éramos una carga, un problema que había que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces que comenzaron las sugerencias más directas. Charles llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa,
que tenía perfeccionado. He estado pensando en tu futuro. Esta casa vale como máximo $1000. Si lo vendes, ¿puedo agregar algo de dinero para que puedas mudarte a un lugar mejor? Un mejor lugar para nosotros. No había mejor lugar que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas, pero Charles no entiende lo para él. Todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería retirarse de la tienda. Ya tienes 70 años. Es hora de descansar en Ernest. Lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Anne es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, Henry insistió, apoyando a su hermano, como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso, Ansu. Anne, sus palabras sonaban cariñosas, pero sentía algo más detrás de ellas. Una impaciencia, una urgencia que no podía comprender del todo. Prender los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendieron la casa, trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos, la tasaron sin nuestro permiso, incluso empezaron a hablar sobre lo que sería mejor para todos. Miren, Charles nos dijo durante una cena particularmente incómoda. Jasmine y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Ansi vende la casa y se muda a un lugar más pequeño. Ese dinero podría ser una herencia anticipada. Una herencia anticipada. Nos pedía nuestra herencia mientras aún vivíamos. La audacia de la solicitud dejó a me, dejó sin palabras. Nest permaneció tranquilo, pero vi que su mandíbula se tensaba. Hijo, cuando tu madre... Y si muero, todo lo que tenemos será tuyo. Pero mientras vivamos, nuestras decisiones son nuestras. No seas, eres testarudo, interrumpió Henry con una dureza que nunca antes le había visto. Ya eres viejo. ¿No puedes seguir viviendo en el pasado en esa noche? Después de que se fueron, Ernest y yo nos quedamos despiertos, hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, hablamos de la posibilidad que nuestros hijos no eran las personas que creíamos haber criado. Algo anda mal, Margot, me dijo mi marido Anne, con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. No es solo ambición ni impaciencia, hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de cuán profundamente sus palabras eran correctas. No podía imaginar que mis propios hijos estuvieran planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente planeada, anorquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Charles estuvo 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Llegó solo sin Jasmine. Parecía más serio que de costumbre. Mamá dijo, sentado a la mesa de la cocina, OND, había desayunado tantas veces de niño. Quiero que sepas que pase lo que pase. Henry y yo siempre te cuidaré. En sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora al recordarlos junto a la tumba de Ernest, me dan escalofríos. Porch dijo que pase lo que pase, que sabía el que yo no sabía. El accidente, eso lo cambió todo. Ocurrió un martes por la mañana. Ernest se había ido temprano a la tienda, como todos los días, durante más de 40 años. Estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne y puré de papas, cuando en el teléfono sonó con una urgencia que me dio escalofríos. Señora Hayes, preguntó una voz que no conocía. Llamo de an hospital memorial. Su esposo sufrió un accidente grave. Necesita venir. Inmediatamente. Las palabras se difuminaron en mi mente como tinta y agua. El mundo se detuvo, mis piernas se convirtieron en gelatina y yo tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. Chepas, está bien, está vivo, está en la UCI, señora, por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital fue un poco confuso. En pesadilla, mi vecina, Doris, tuvo que llevarme porque temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves
todo en ese camino. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ernesto fue cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo pasar esto? Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban ahí. Eso me sorprendió porque nadie les había avisado todavía. Alma nos no, pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Charles, abrazándome con una fuerza que parecía genuina. Papá está mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral traumática. Los ojos de Henry estaban rojos, pero algo en su expresión parecía extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien que espera noticias importantes en lugar de alguien que sufre por sus problemas. Padre, ¿podemos verlo? Pregunté, desesperado. Solo familiares directos, uno a la vez, y durante 5 minutos como máximo, explicó la enfermera. Cuando entré en esa UCI habitación, se me encogió el corazón. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas con vendajes. Cubriendo la mayor parte de su cara y brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era laborioso, artificial, mantenido en marcha por máquinas que pitaban constantemente. Yo me acerqué a su cama y le tomé la mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernesto, mi amor, estoy aquí, todo va a estar bien. Te recuperarás como siempre. Por un instante, sentí un ligero apretón en la mano. Sus ojos se movieron tras sus párpados cerrados. Mi guerrero estaba luchando por volver a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Charles y Henry Tomarón se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no pude entender del todo en ese momento. Henry preguntó sobre atención médica en seguro, sobre el costo del tratamiento. Charles estaba hablando por teléfono sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios a mamá. Me dijo Charles el segundo día. Revisamos el seguro de papá. Él tiene una póliza de seguro de vida por $50,000. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta 75.0 más. ¿Por qué me hablaba de dinero? Cuando Ernest aún luchaba por su vida, ¿por qué le preocupaba el seguro en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu papá se mejore. Claro, mamá dijo, pero yo vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora trabajando. Mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor, con una expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Ace, comenzó en voz baja, el estado de su marido es tan crítico, las quemaduras se han infectado, y el traumatismo cráneoencefálico es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Tenemos que lista sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que necesitamos prepararnos para lo peor. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo vivo indefinidamente, pero su calidad de vida. Bueno, es muy poco probable que alguna vez recupere la conciencia. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. 42 años de matrimonio, una vida entera construida juntos, y ahora me decían que todo se desvanecía como el humo. Queremos probarlo todo, dije a través de sollozos. No importa el costo, no importa cuánto tiempo tome. Pero Charles intercambió una mirada con Henry que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Charles, con una voz que intentaba sonar comprensiva, tenemos que ser prácticos. Papá, no quiero vivir así. Siempre decía que nunca quería ser una carga para nadie. Explode de furia. No sabía que lo tenía. Él es tu padre. No es una carga. Es el hombre quien te crió, quien trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá,
intervino Henry, pero también tenemos pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes, podrían acabar con todos tus ahorros. De nuevo, dinero, siempre dinero. Mi esposo se estaba muriendo y estaban calculando los costos. Esa noche, a solas en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no lo sé, qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo, imagina mi vida sin ti. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me da pena. Me puso la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movió como si intentara decir algo, pero no emitió ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Él está ... accionando, está intentando hablar. Pero para cuando llegaron, Ernest Tabian volvió a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay involuntarios espasmos musculares, señora. No significa que esté consciente, pero sabía lo que había sentido. Ernest Tabian intentó comunicarse conmigo. Había luchado para decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada de el viernes por la mañana, sonaron las alarmas de la máquina. Las luces destellaron. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Yo dormitaba en el pasillo. El ruido me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos, intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún cálido, negándome a aceptar eso. Había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Llevaron papeles, documentos y números de teléfono para el funeral en Hogares. Ya hablamos con la funeraria Spring Creek, me dijo Charles, mientras seguía llorando desconsoladamente. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos con el seguro, dijo Henry. Regó en el proceso de reclamación. Ya está en marcha. ¿Cómo pudieron ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos? Solo 1 hora después de perder a su padre. Algo andaba mal, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los preparativos, sin mucha prisa. Insultándome, eligió el ataúd más sencillo, el servicio más breve, como si quería terminar con todo lo antes posible. Es lo que papá hubiera querido, dijo, cuando Joan se quejó de no haber sido incluido en las decisiones. Algo sencillo y sin complicaciones. Pero Ernest merecía algo mejor que esta indecente prisa por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Ernest. Llevaba mi único vestido negro, el mismo que usé para el funeral de mi madre, años atrás. Mis manos temblaban tanto que Doris tuvo que ayudarme a abrochar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Margot, dijo mi querida. Susurró una amiga mientras me peinaba con cuidado. Ernesto querría verte fuerte, pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacío, como un cascarón sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto de la casa me recordó a Ella, en su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada, que aún conservaba su aroma. Cuando llegamos al cementerio, y me sorprendió la poca gente que había asistido. Esperaba ver más de Ernest. Compañeros de trabajo de la tienda, más vecinos, más conocidos, pero solo estaban Charles, Henry, Jasmine, Doris, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo que habían ayudado a tanta gente, que el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los chicos de la tienda? La pregunté. Charles. No queríamos molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era una persona reservada. Habría preferido a el ego íntimo, pero
Eso no era cierto. Ernest amaba a su comunidad. Él se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Charles había decidido hacer todo tan reservado, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Charles tenía una expresión solemne apropiada para la ocasión, pero sus ojos se dirigían constantemente hacia su reloj. Henry parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jasmine revisó discretamente su teléfono, detrás de su velo negro. Así se despedían de su padre, con impaciencia y distracciones. El pastor habló sobre vida eterna, sobre el merecido descanso, sobre el reencuentro con Dios. Sus palabras se sintieron un vacío en mi corazón destrozado. No quería que Ernest descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, para que lo cuidáramos envejeciendo juntos, para que siguiéramos tomando café en el porche todas las noches. Cuando llegó la hora de tirar tierra en el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Doris tuvo que sostenerme mientras sollozaba desconsoladamente. El sonido del ala suciedad que golpeaba la madera era definitiva, concluyente, desesperanzada. Fue en ese preciso momento, de pie junto a la puerta de mi marido en grave, que mi teléfono vibró. Un mensaje de texto, de un número desconocido en Estoy vivo, no soy yo el que está en el ataúd. Mi corazón se paró. Las letras bailaron enfrente a mis ojos como si estuviera alucinando. Estaba perdiendo la cabeza por el dolor. Con manos temblorosas, respondió: ¿Quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo. Son observando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si se quemara. Doris se agachó para recogerlo, pero la detuve abruptamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendí lo que estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Chalsan. Se acercó con expresión preocupada. Lo miré fijamente, intentando encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me parecía sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito ir a casa. De regreso, no pude conseguir los mensajes de mi cabeza. Era posible que alguien me estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida. ¿O de verdad existía la posibilidad de que Ernest estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién enterramos? Y si no estaba vivo, ¿a quién? ¿Sabía suficientes detalles de nuestras vidas como para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, solo en mi casa, que ahora parecía una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller, pero Ernest conocía cada tornillo y alambre que había en esa máquina. Ugar era meticuloso con el mantenimiento, obsesionado con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos habían llegado al hospital tan rápido, si nadie les había avisado? El hospital me había llamado primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el tema del dinero. Desde el primer día, Charles y Henry habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para decidir revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja metálica. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos de la tienda, todo estaban allí. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que Charles había mencionado, pero había algo que ella no lo recordaba. La póliza se había actualizado solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué Ernest había aumentado su seguro de vida? Nunca lo había mencionado. Cambió para mí. Y lo más importante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante, una póliza de compensación laboral que desconocía. Compré solo 2 meses antes de su muerte. $5,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. $15,000
en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna bastante tentadora. Perra. Alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del el mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. A ver quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no lo dad. Perrona, quien quiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabían sobre el seguro, sabían sobre mis hijos. Ellos sabían detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía saber. Al día siguiente, fui al banco Don Dirnes, y yo habíamos llevado nuestra cuenta durante 30 años. La Ezra Thompson, la gerente que nos conocía desde siempre, y me dio el más sentido pésame. Margot, siento mucho lo de Ernest. Él era un buen hombre. Gracias, señora Thompson. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestras finanzas. Situación me mostró los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que vi me dejó paralizado. Durante los últimos 3 meses se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1,000 en enero, $3,000 en febrero, $4,000 en marzo. Dinero que no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros? Pregunté con voz temblorosa. Su esposo vino en persona, explicó la señora Thompson. Dijo que necesitaban el dinero para las reparaciones en el taller, pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y cuánto gastamos. Ernest nunca había mencionado reparaciones costosas en el taller, y nosotros definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tienes las firmas para esos retiros? Pregunté. Mostró los recibos. De hecho, parecía la firma de Ernest, pero algo en la escritura parecía extraño. Era demasiado temblorosa, demasiado incierta para su escritura, por lo general firme y clara. Señora Thompson, pregunté con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Vino solo para hacer estas retiradas? ¿O había alguien con él? Pensó por un momento. Ahora que si lo mencionas, creo que vino con uno de tus hijos 1 o 2 veces. Charles, creo que dijo que estaba ayudando a su padre. En el papeleo, porque Ernesto tenía problemas para leer documentos sin sus gafas anchas. Mi hijo había estado involucrado en retiros de dinero que yo no conocía, usando los ojos cansados de su padre, servían de excusa. Pero Ernest veía perfectamente con sus gafas, que no se quitaban nunca durante el día en el día. Esa tarde, mientras revisaba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro fue idea suya. Convencieron a Ernest de que necesitaba más protección para ti. ¿Era una trampa? Ya no podía. Niego las pruebas que se acumulan ante mí. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentada. El dinero no autorizado en retiros. La presencia de Charles en transacciones de las que no sabía nada. Su sospechosa eficiencia al organizar las funeral. Su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta a lo que me aterrorizaba, era si realmente habían planeado la muerte de Ernest, cómo lo habían hecho, quién lo hizo y quién me enviaba estos mensajes. ¿Cómo sabía esta persona tanto sobre lo sucedido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Charles, cada sonrisa de Henry, abrazos, cada palabra de condolencia parecía una máscara que ocultaba algo siniestro, pero yo necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que se estaba formando en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve a la tienda de Ernest. Mira, hay cosas que no viste. Decidí ir a la tienda por primera vez, en tiempo, desde el accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué, encontré algo completamente diferente de lo que esperaba. La tienda estaba extrañamente limpia, demasiado limpia para tener sido escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta. Recorrí toda la tienda y encontré que cada máquina en su lugar funcionaba perfectamente,
el soldador, el compresor, la sierra eléctrica, todo estaba intacto, lo que entonces había sido la causa del accidente. En el escritorio de Ernest encontré algo que me dio escalofríos. Una nota escrita en su escritura, manuscrita, fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguro, dice que es para Margon, pero algo no me cuadra. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Henry me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar la tienda. Pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido tenía sospechas, había en Intú y las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de que pudiera decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobresellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi querida Margot, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa en Jasmine les está poniendo mucha presión. Ayer, Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaba como una amenaza. Te quiero, Margot. Margot, te quiero, Margot. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernesto había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegado por la maternidad, amor, lo había ignorado. Esa noche, Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose un vaso sin preguntarme si quería uno. El dinero del seguro ya está en proceso. Serán $15.0. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Yo preguntó, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con el papeleo del seguro en él. Quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente. Mentira, Ernest. Nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, Charles lo había presionado. ¿Y qué crees que debería hacer? ¿Qué hacer con ese dinero? Pregunté, observando atentamente su reacción. Sus ojos se iluminaron. Un brillo que me dio escalofríos. ¿Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora? O más aún, mudarse a una buena comunidad de jubilados, donde tendría compañía y atención médica. Henry y yo podríamos arreglárnoslas. Tu dinero, para que rinda más. Administra mi dinero. Solo queremos cuidar de tú, mamá. A tu edad, es fácil que te estafen o tomar malas decisiones financieras. Sabemos de inversiones, de negocio. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Triplicar mi dinero o que desaparezca en sus bolsillos. Déjame pensarlo, dije, intentando ganar tiempo. Por supuesto, Jasmine dijo con su falsa dulzura, pero no por mucho tiempo, por tu propio bien. Después de que se fueron, yo sentado en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi propia sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, el teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Mañana, ve a la comisaría, pide el informe sobre accidente y Ernest. Hay contradicciones que debes conocer. Al día siguiente, fui a la policía local, el sargento O'Connell, que conocía a Ernest desde hacía años, me saludó amablemente. El informe sobre el caso de su marido, accidente, preguntó con expresión confusa. ¿Qué accidente, señora Hayes? Sue Toller. Cuando la máquina explotó, el sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en la tienda Ernest. No tenemos ningún informe de un accidente laboral que involucrara a su esposo en Sentí. El mundo se tambalea bajo mis pies, pero mi hijo dijo que fue un accidente en la tienda. Por eso estaba en el hospital. Señora Hayes, su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según
El informe médico que tengo llegó inconsciente con síntomas de intoxicación, envenenamiento. Los médicos encontraron rastros de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para causar ceguera y daño cerebral, daño y, eventualmente, la muerte. El hospital debería haberle informado de este envenenamiento. No había sido una explosión, no había sido un accidente laboral. Alguien había envenenado deliberadamente a mi esposo. Porcho. ¿Nadie me dijo esto? Pregunté con la voz quebrada. La familia inmediata que firmó los papeles del hospital solicitó que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron eras demasiado emocionalmente frágil para manejar los detalles técnicos. La familia inmediata, Charles y Henry había ocultado la verdadera causa de la condición de Ernest, inventó la historia de la explosión y manipuló a todos, incluyéndome a mí, para encubrir un asesinato. Señora Hayes, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su marido, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Estaba seguro de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero esa tarde. Henry llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa que Charles. ¿Cómo estás, mamá? Tú, parece cansado. Estoy bien. Mentí, observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso está bien. Charles y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras esté en el mercado inmobiliario. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas antiguas pierden valor rápidamente y necesitas liquidez. Gastos funerarios, facturas médicas pendientes, más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente, y no había facturas médicas pendientes porque el seguro hospitalario los había cubierto. Henry, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabías que tu padre no murió en un accidente laboral? Por una fracción de un segundo después, vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando, mamá? Fui a la comisaría. ¿No hay reportes de explosión en la tienda de tu papá? Esta vez, el pánico era más evidente. Mamá, no deberías estar haciendo esas cosas. Te confundirán. El dolor está afectando. El dolor me está afectando o me has estado mintiendo. Se levantó de repente. Derramé el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquilo. Él, salí rápidamente, no sin antes hacer una llamada telefónica desde el porche, aunque no pude oír las palabras. El tono era urgente, preocupado. Esa noche, recibí el mensaje más revelador hasta ahora. Stan, nos reuniremos mañana. Intentarán convencerte de que estás loco, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas y no aceptes nada que te ofrezcan para comer o beber. Los misteriosos mensajes. La predicción se cumplió tal como lo había advertido. Al día siguiente, Carlos y Enrique llegaron juntos a mi casa, acompañados por Yasmín. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti. Charles empezó con voz melosa. Los vecinos nos han dicho que has estado actuando de forma extraña. Doris dice que has estado hablando contigo mismo, que no estás comiendo bien. Doris nunca había dicho eso. Era solo otra mentira en su creciente colección. Jasmine trajo tus pasteles favoritos, añadió Henry señalando la bolsa, y preparamos café especial, de esa marca que tanto te gusta. Recordé los mensajes. Palabras, no tomes nada que te ofrezcan para comer o beber. Era posible que también planeaban envenenarme, tal como hicieron con Ernest. Gracias. Pero ya desayuné, dije, manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Jasmine con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Necesitas comer bien. Has perdido mucho peso desde que murió papá, Ernest. Estoy bien, dije. Pitió con firmeza. Charles intercambió una mirada significativa con Henry. Era la misma mirada que había compartido en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de Ernest. Mamá, dijo Charles,
sentándose más cerca de ello. Queremos hablar contigo sobre algo importante. Henry y yo hemos estado consultando con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí, en las preguntas extrañas. Has estado preguntando. Las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá, Anés, normal, después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Henry asintió con gravedad. Hablamos con Eldera en Albright. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia tras perder a su pareja, especialmente las mujeres de su edad. Han paranoia me acusaban de estar loca por descubrir sus mentiras. No soy paranoico. Dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo estoy haciendo preguntas que debería haberle hecho al principio. ¿Qué preguntas? Charles me retó. ¿Cómo por qué no hay informe policial sobre el supuesto accidente de tu padre? ¿Por qué la tienda está perfectamente limpiar si hubo una explosión? ¿Cómo por qué retiraste $500 cero de nuestra cuenta sin decirme nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres ambos intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Mamá, Henry finalmente dijo que esas cosas tienen explicaciones sencillas. Papá retiró ese dinero para reparaciones, quien quería hacerlo en secreto, como una sorpresa para ti. ¡Qué sorpresa! Quería remodelar la casa. Charles mintió. Había contratado a unos trabajadores para arreglar el techo y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo lo sabía? Sobre esta supuesta remodelación y sobre el informe policial, continuó Charles. No todos los accidentes laborales exigen un informe, sobre todo cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento O'Connell había sido muy claro. Cualquier accidente laboral con lesiones graves. Re. Quiere un informe oficial. Mamá, Jasmine intervino con un dulce pero voz condescendiente. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que sería mejor que te mudaras a un lugar con atención médica especializada. Un hogar, una residencia de cuidados especializados, Charles corrigió, para personas que están pasando por un duelo complicado. Cuentan con psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupado. Y mientras tanto, añadió Henry, podemos encargarnos de vender la casa, administrar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías tener que manejar en tu estado actual. Ahí estaba el plan completo. Declárame mentalmente incompetente. Me metieron en un asilo y tomaron el control de todo mi dinero. Primero, asesinaron a Ernest por el dinero del seguro, y ahora también querían robarme. ¿Y si me niego? Pregunté en ellos. ¿Por qué te niegas? Preguntó Charles con una sonrisa que me dio escalofríos. Solo queremos lo mejor. P. A Rati. Porque esta es mi casa. Aquí es donde construí mi vida, con seriedad. Aquí es donde te crié, mamá. Henry suspiró exageradamente. No puedes vivir en el pasado para siempre. Papá Ann se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que quiero decir que voy a entregar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación comenzó a agrietarse en los rostros de mis hijos. Charles se levantó de repente. Dirk, si no atiendes a razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que usted sea declarado mentalmente incompetente. Tenemos testigos de su comportamiento errático. Tenemos testimonios de médicos. ¿Quién confirma que sufres de paranoia escénica? ¿Qué médicos? No había hablado a ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Albright ya firmó un informe preliminar, añadió Henry. Dice, según nuestras descripciones de su comportamiento, es probable que necesite atención especializada. Un médico que nunca habían. El médico que me examinó firmó un informe sobre mi estado mental, basándose únicamente en lo que le dijeron mis hijos. ¿Cuánto les había costado?
¿Crees que comprarás esa evaluación falsa? Entonces, puedes cooperar voluntariamente. Continuó Char. O podemos hacerlo nosotros legalmente, pero de cualquier manera, obtendrás la ayuda que necesitas. Fue una respuesta directa a amenaza así. No entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo en que lo pensaran, les dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, Jasmine dijo con su falsa dulzura, pero no demasiado tiempo, para tu propio bien. Después de que a la izquierda, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, los sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Eso por la noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Margot, soy Stephen Callahan, investigador privado en Ernest. Me contrató 3 semanas antes de morir, porque sospechaba de Charles y Henry en lo envenenaron con metanol mezclado en el café del desayuno. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones, de cómo lo planeaban todo. Mañana a las 3:00 de la tarde, ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Por fin sabré quiénes me habían estado enviando esos mensajes. Y, lo que es más importante, tendría la prueba que necesitaba para obtener justicia para mi esposo. Worth. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Charles y Henry habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, terminar encerrado en una casa, mientras gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernest. La guerra había comenzado, y aunque yo fuera una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, yo tenía algo que ellos no tenían, y la verdad, tarde o temprano, Anne siempre encuentra la manera de salir. Esa noche, por primera vez, desde que Ernest... sonreí porque sabía que mi marido no había muerto en vano. Su cautela, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado me iba a permitir obtener justicia. Charles Henry había subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer que luchaba por el recuerdo de su Annie, el marido, asesinado, es una fuerza más poderosa que toda su codicia combinada. Anne llegó el día siguiente, lleno de nerviosismo y anticipación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi atuendo más serio, vestido morado, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a conocer al hombre que pudiera darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparado para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia el café de la esquina, con pasos decididos, pero cautelosos. Cada sombra parecía sospechosa. Cada persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia que me habían acusado de tener empezaba a parecer justificada. El café estaba bastante lleno. Fui directo a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí una infusión de manzanilla y esperé en manos temblorosas sobre la desgastada mesa de madera. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto y canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria, pero amable expresión. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. Señora Alice. Él preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar aún en mi voz. Soy Stephen Callahan. Lamento mucho su pérdida. Ernest era un buen hombre. Se sentó frente a mí y coloqué la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarte lo que tengo, necesito que sepas que lo que estás a punto de oír y ver va a ser muy doloroso. ¿Estás listo? Me he estado preparando desde que recibí tu primer mensaje. Respondí con una firmeza que desconocía. Stephen abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora de voz. Ernest vino a Berman hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de su hijo. Me contrató para investigarlos discretamente. Presionó el botón de reproducción. La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Stephen, necesito que piense que si algo me pasa, no será un accidente. Charles y Henry me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer, Charles me trajo unos papeles que, según dijo,
eran para proteger mejor a Margot. Pero cuando leí ellos, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente. Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Ernest fue como recuperarlo por unos minutos, pero sus palabras confirmaron mis peores sospechas. La grabación continuó. Henry ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria, lo que como para desayunar, cada vez que salgo de casa, si Margot viene a la tienda conmigo. Dice que es por preocupación, pero algo en la forma en que ella me preocupa la pregunta. Stephen pausó la grabación. Esta conversación duró 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación. Esta vez con Charles se oye una voz de fondo, hablando por teléfono. No podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué me interesaba tanto su seguro. Sí, ya tengo el metanolan, funcionan perfecto, porque los síntomas parecen los de un infarto o un derrame cerebral. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan devastada que podremos hacer lo que queramos con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Stephen, en voz baja. Esta grabación es del día anterior a la muerte de Ernest. Comenzó una nueva grabación. Esta vez era Henry hablando con alguien. Todo está listo. Mañana, Charles va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que le recomendó un médico. El idiota se lo va a beber a Anne sin sospechar nada. Los síntomas comienzan con mareos y confusión, seguidos de pérdida de la visión, o convulsiones, Los médicos pensarán que es un derrame cerebral o un infarto. Para cuando se den cuenta de que es una intoxicación, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernest, sino que lo habían ejecutado. Una frialdad que me aterrorizó. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que había amamantado, los niños que había consolado durante sus pesadillas, eran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo conseguiste estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Ernest me había pedido que te pusiera dispositivos de escucha. Explicó Stephen. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Anne las colocó en el teléfono de casa y en otros lugares estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta Anne. También tengo a Charles comprando metanol en una ferretería a 30 metros del pueblo. Él pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo grabado en video. Las fotografías mostraban claramente a Charles saliendo de una ferretería con una botellita en las manos. La fecha de las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernest. Y esto, continuó Stephen, mostrándome más documentos, son los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Charles le debe $7,000 a un prestamista. En Elland Ciudad Henry tenía deudas de juego de 40,0. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No fue solo la codicia lo que motivó el asesinato de Ernest, fue la desesperación económica mía. Los hijos estaban arruinados y veían a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Fuiste a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernest? Le pregunté. Porque Charles y Henry son muy inteligentes. Sobornó al médico que atendió a Ernest en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca debido a complicaciones de un accidente de trabajo. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora todos tenemos. Reunámoslas todas, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exactamente. Y hay una cosa más que debes saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? Tus hijos también planeaban matarte. Stephen puso una última grabación, esta vez con Charles y Henry en voces juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá,
También tendremos que deshacernos de mamá, dijo Charles. No podemos arriesgarnos. Que ella sospeche o que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo? Henry preguntó. Lo mismo que con papá, pero esta vez podemos hacerlo parecer un suicidio. De la depresión, una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionaría. Y el dinero era su única opción. Herederos. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Yo estaba temblando incontrolablemente. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que también planeaban asesinarme a mí. Todos por dinero. La señora paga, dijo Steven con suavidad. Sé que esto es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para hacerles pagar por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté secándome las lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento O'Connell es un hombre honesto. Hombre, no está involucrado en la corrupción. En segundo lugar, debemos actuar rápido. Tus hijos planean matarte. Declarado mentalmente incompetente mañana. Si lo logran, será mucho más difícil proceder legalmente mañana. Sí, yo intercepté una conversación telefónica esta mañana. Se reunirán con el juez Miller a las 10:00 de la mañana para comenzar el proceso de incapacitación mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Exactamente, confirmó Steven. Pero primero, hay una cosa más que quiero, para mostrártelo. Tomó una última fotografía de la carpeta. En ella, Ernest estaba saliendo de una clínica médica que no reconocí. 3 días antes de morir, su esposo fue a hacerse una revisión médica completa. Examen en una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. No presentaba signos de problemas cardíacos, enfermedad. Su presión arterial era normal. Todo estaba perfecto. Esto prueba definitivamente que su muerte fue causada por envenenamiento, no por problemas naturales de salud. Esa fue la última prueba que Ernesto era un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Steven, dijo tomándole la mano. Gracias por cumplir la promesa que le hiciste a mi esposo. Ahora, hagamos justicia. Esa misma noche, Steven y yo fuimos directamente a la comisaría. Sargento O'Connell trabajaba en el turno de noche esa semana, lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos, eran las 8:00. Por la noche, la estación estaba relativamente tranquila. Sargento O'Connell, dije con firmeza. Vos. Necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi esposo, Ernest. El sargento me miró con sorpresa. ¿Asesinato? Señora Hayes, el certificado de defunción dice que murió por complicaciones cardíacas tras un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, respondí, dejando la carpeta de Steven en su escritorio. Mi esposo estaba deliberadamente envenenados con metanol por nuestros propios hijos. Durante las siguientes 2 horas, Steven y yo presentó todas las pruebas. Las grabaciones de audio, las fotografías de Charles comprando metanol, los documentos bancarios, mostrando los retiros no autorizados, los resultados médicos de Ernest, que demuestran su perfecta salud, y finalmente, él grabé conversaciones donde mis hijos confesaron tanto el asesinato de su padre como sus planes de matarme. Sargento O'Connell escuchaba cada grabación con una expresión cada vez más seria. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y meneó la cabeza con incredulidad. Esto es monstruoso, murmuró. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? ¿Esto, señora Hayes? Una vez que arrestemos a sus hijos, no habrá vuelta atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Esos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el médico forense exhume el cuerpo de Ernest para confirmar la presencia de metanol, explicó el sargento. ¿Están preparados para eso? Lo que sea necesario, respondí sin dudarlo. El sargento O'Connell llamó inmediatamente al distrito. Abogado. A pesar de la hora tardía, la gravedad del caso llevó al fiscal a acudir personalmente a la comisaría. Después, tras revisar todas las pruebas, autorizó de inmediato órdenes de arresto contra Charles y Henry. Procederemos al amanecer, nos explicó el fiscal. Necesitamos asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir más. Prueba. Steven me acompañó a casa esa noche. ¿Estás segura de que estarás bien sola? Él, pregunté con preocupación. Estaré bien, respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. Tengo la justicia de mi lado. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto, sentado en la cocina mirando las fotografías de Ernest que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no solo sentí dolor. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción,
sabiendo que la justicia por su asesinato llegaría pronto. A las 6:00 de la mañana sonó mi teléfono. Era Charles. Mamá, necesito ir a casa de Henry de inmediato. Algo terrible ha sucedido. ¿Qué pasó? Pregunté con cierta preocupación. Es mejor si te lo explico en persona. Por favor, ven rápido. Sabía que era un trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, supe que planeaban adelantar sus planes para deshacerse de mí, pero también sabía que la policía ya venía a arrestarlos. Voy en camino. Mentí. En lugar de ir a la casa de Henry, me quedé en mi cocina esperando. A las 7:30 de la mañana. Vi desde mi ventana como varios coches de policía se dirigían hacia las casas de mis hijos en diferentes direcciones. Mi teléfono sonó repetidamente durante la siguiente hora. Primero Carlos, luego Enrique, ambos con cada vez más desesperación. Voces que preguntaban dónde estaba, pero no contesté ninguna llamada. A las 9 de la mañana el sargento O'Connell llamó a mi puerta. Señora Hayes, hemos arrestado a Charles y Henry. Están bajo custodia policial, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Me tiemblan las piernas, pero esta vez no era de miedo. Era de alivio. ¿Cómo reaccionan? Pregunté. Charles lo negó todo al principio, pero cuando le mostramos las grabaciones, se desplomó. Henry intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuve que perseguirlo durante 6 cuadras. Esa tarde, Jasmine vino a verme. Llegó sollozando, suplicando, completamente diferente de la mujer fría y calculadora que había conocido. La señora Hayes, por favor, tienes que retirar los cargos contra Charles. No es malo. Estaba desesperado por sus deudas. Esto también es culpa mía. Lo presioné mucho para que encontrara dinero. La miré sin rastro de compasión. Jasmine, tu marido envenenó mi esposo. Él también planeaba asesinarme. No hay explicación ni justificación para eso. Pero estamos... Familia, gritó desesperada. Piensen en lo que esto le va a hacer a la familia. La familia murió el día que decidiste matar a Ernest por dinero, respondí fríamente. Ahora, por favor, salgan de mi casa. 3 días después, la exhumación del cuerpo de Ernest se llevó a cabo. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Steven había descubierto. Niveles letales de metanol en su sistema, lo suficiente como para causarle todos los síntomas que había experimentado antes de morir. El caso se volvió sensacional, por todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. En locales periódicos lo calificaron como el crimen más cruel de la década. Durante las semanas siguientes, durante la investigación, salieron a la luz más detalles. Charles debía en realidad $7,000 a prestamistas ilegales que comenzó a amenazarlo con violencia. Henry había perdido $5,000 en el metro casas de juego y también enfrentaba amenazas. Consideraban el dinero del seguro de vida de Ernest como su única salvación. Pero su codicia los había llevado a incrementar las políticas tan dramáticamente que despertó las sospechas de su propio padre. También descubrimos que el médico que falsificó el certificado de defunción había recibido $5,000 en efectivo de Charles. También fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos. Oficiales. Steven le explicó todos los detalles del plan que Ernest había hecho con él. Su esposo era más inteligente que sus hijos creía. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar Carlos y Enrique, pero también para protegerte si algo le sucedía. ¿Lo hizo? ¿Sabías que lo iban a matar? Pregunté. No exactamente, dijo Steven, pero él sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación. Por eso lo documentamos todo. Quería asegurarse de que, si algo le pasaba, se supiera la verdad. Luz. Mi nido, incluso en sus últimos días, me había estado protegiendo. Él había anticipado la traición de nuestro hijo y había tomado medidas para garantizar que se hiciera justicia. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses. Tanto Carlos como Enrique se enfrentaron a cargos de asesinato en primer grado, que nuestro estado impuso una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Llegó el día del juicio. Tras 2 meses de intensa preparación legal, la sala del tribunal estaba completamente llena. Reporteros de los periódicos regionales habían llegado a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Ernest, incluso gente que apenas conocía pero que quería presenciar este momento histórico de justicia. Llevaba mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para nuestra boda de hace tantos años, pero que ahora representaba duelo y dignidad. Steven me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para afrontar cuál sería el día más difícil de mi vida.
Charles y Henry entraron en la sala del tribunal. Esposados, vestidos con uniformes de prisión naranjas. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían sufrido. Había elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una contundente convicción, precisión. Una a una, las grabaciones fueron reproducidas ante el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se oían las voces de Carlos y Enrique, planeando fríamente el asesinato de Ernesto. Cuando el fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme también, varias personas en la audiencia quedaron boquiabiertas con horror. Una anciana se levantó y salió de la sala llorando. No podía culparla. Era difícil procesar tal crueldad. Damas y caballeros del jurado, el fiscal dijo durante su discurso de apertura declaración: este no es un caso común de avaricia familiar. Es un caso de fría y premeditación calculada, donde dos hombres decidieron asesinar al padre que los criaron con amor y sacrificio, simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Charles y Henry intentaron presentar una defensa basada en la desesperación, duras circunstancias e influencias externas, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mintieron. Los documentos bancarios no mintieron. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernest, el cuerpo no mentía. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente despejada. Tenía estado esperando este momento durante meses. La señora Hayes, la fiscal, me preguntó: ¿puede contarnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su marido? Pensé que tenía una buena relación con ellos, respondí mirando directamente a Charles y Henry. Los crié con amor, los sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajaba desde el sol hasta el anochecer para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podían hacerle daño a su marido? No. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confié plenamente en ellos. Cuando me dijeron que Ernest tuvo un accidente en su tienda, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, yo pensé que estaban siendo eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Charles bajó su cabeza durante mi testimonio. Henry me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para las lágrimas. Demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio se produjo cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación, donde planearon mi propio asesinato. La voz de Charles llenó la sala del tribunal. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, también tendremos que deshacernos de mamá. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Un murmullo de horror recorrió al público. Varias personas se giraron para mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Cómo te sentiste al escuchar esta grabación por primera vez? El fiscal me preguntó. Me di cuenta de que había perdido a mis dos hijos mucho antes de perderlos. Mi marido, respondí con la voz quebrada pero firme. Los bebés que amamanté, los niños que consolé en sus pesadillas habían muerto y habían sido reemplazados por dos extraños capaces de cualquier crueldad, por dinero. La defensa intentó interrogarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado las intenciones de mi hijo, que tal vez el dolor me había hecho exagerar la evidencia, pero la grabación habló por sí sola. Steven también testificó, explicando en detalle cómo Ernest lo había contratado porque temía a sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada pieza de evidencia recolectada, cada momento registrado que reveló la verdad. El médico forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernest Puncuerpo. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonio devastador, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue aplastante. Charles y los Henry no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que tenían para ser eliminados. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernest, y planeaban hacerle lo mismo a Margot. No merecen compasión, merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Al regresar, el silencio reinaba en la sala. Fue absoluto. Podía oír los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Charles Hayes y Henry Hayes por el cargo de asesinato en primer grado de Ernest Hayes, encontramos a los acusados culpables. La sala del tribunal estalló en murmullos y exclamaciones. Charles se desplomó en su silla, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho. Henry permaneció rígido, mirando al frente sin expresión alguna. Sobre el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margot Hayes, encontramos a los acusados culpables.
El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Charles Hayes y Henry Hayes por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre. Lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Cuando escuché esas palabras me hicieron sentir un gran peso sobre los hombros. Justicia. Finalmente, hubo justicia para Ernest. Después del juicio, muchas personas se acercaron me abrazaron y me expresaron su apoyo. Doris lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Margot, Ernest puede descansar en paz. Paz ahora, me susurró. Esa noche, regresé a mi casa, que ahora me sentí diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Era mi hogar. De nuevo, el lugar donde Ernest y yo habíamos sido felices durante 42 años. Steven vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí con sinceridad. Por primera vez desde la muerte de Ernest, duermo profundamente. Sé que descansa porque su muerte no quedó impune. Y el dinero, el seguro, los ahorros. Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de delitos familiares, expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales me alcanzan para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta en el correo de la prisión. Era de Charles. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación. Nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Henry y yo destruimos a la familia más amorosa del mundo por $5,000 que ni siquiera pudimos disfrutar. Mañana yo me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que lamentamos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para evitar su suicidio. Charles fue encontrado colgado, en su celda al día siguiente. Henry, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió una crisis nerviosa total y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en paz en mi casa pequeña. He convertido la tienda de Ernest en un jardín donde cultivo flores, para llevárselo a la tumba cada domingo. Steven se ha convertido en un amigo cercano. Me visitan regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que eran, pero esos niños murieron mucho antes que Ernest. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernest fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son ahora mi familia. La justicia no trajo a Ernest atrás, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, donde tan a menudo tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de él, por ser lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años. Desde aquel terrible día en el cementerio, cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy cumplo 71 años. Tengo años y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, mi querido amigo Doris me dice que brillen con una pieza que antes no tenían. La casa donde Ernest y yo construimos nuestros sueños sigue mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que había ahorrado. Pinté las paredes de un amarillo suave, el favorito de Nest.color, y convertí su antigua tienda en el jardín más hermoso del barrio. Rosas rojas, blancas claveles, girasoles que siempre buscan el sol, tal como me enseñó a hacerlo durante nuestros años más difíciles. Steven Callahan se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a obtener justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras él me cuenta historias sobre sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos si no fuera así. Habría sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca siempre respondo. La verdad duele, pero las mentiras matan. El alma. La base que establecí con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación Ernest Hayes para Víctimas de Delitos. Familiares ahora ayuda a docenas de familias cada año que han sufrido por tragedias similares a la mía. Contamos con psicólogos, abogados e investigadores privados, todos trabajando para que nadie, otra familia tiene que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba L. Janer y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Parientes codiciosos,
Presión para vender propiedades. Comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado. Asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico durante todo el proceso. Proceso. Cuando su hermano fue declarado culpable de asesinato 3 meses después, Eleanor acudió para abrazarme, llorando. Señora Hayes, me salvó la vida. Si no hubiera tenido el coraje de denunciar a sus propios hijos, nunca habría tenido el coraje de denunciar a los míos. Esos son los momentos que me recuerdan por qué todo el dolor que pasé valió la pena. Henry sigue vivo, aunque ya no es él el mismo hombre que conocí. Tras el suicidio de Charles, su mente se desmoronó por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernest viene a visitarlo todas las noches para... Lo regañan por el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo constante vigilancia. Recibo cartas suyas ocasionalmente. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y rogando por el perdón. Al principio las leí buscando algún rastro del hijo que... criado con tanto amor. Pero luego me doy cuenta de que leer esas cartas solo reabrió heridas que ya habían sanado. Ahora los guardo sin abrir en una caja de zapatos. Quizás algún día los lea. Quizás no. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Jasmine desapareció del pueblo. Inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y se cambió el nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si... ella sabía lo que Charles planeaba, si ella era cómplice silenciosa del asesinato de Ernest. Pero esas preguntas pertenecen a el pasado, y he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Spring Creek nunca olvidará el caso. TSE ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la avaricia y la traición. Algunos me ven como un héroe, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a prisión. No me importa lo que piensan. Sé la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud se mantiene sorprendentemente bueno para mi edad. El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que tenía, cargando. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra paz, explicó durante mi último chequeo. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corté flores frescas de mi jardín y caminé hasta el cementerio para... visita la tumba de Ernest. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar, después del juicio. Ernest Hayes, amado esposo, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Hablo con él sobre... fundación, sobre las familias que hemos ayudado, sobre las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia. Gracias por nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor? Dije en mi última visita que ya no siento dolor. Cuando pienso en Carlos y Enrique, solo siento lástima. Lástima porque tenían todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú, y eligieron ser asesinos. La semana pasada, un reportero de la ciudad vino para entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si quería decirles algo a otras personas, que podrían estar pasando por situaciones similares. La familia no es excusa para el crimen. Yo... respondió. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien dice que te ama y es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te ama realmente. Y nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Ernest, organicé una ceremonia especial en su memoria. Asistieron más de 200 personas, vecinos, miembros de la fundación, familias a las que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se convirtió en una fuerza positiva para muchas vidas. Steven pronunció un emotivo discurso. Ernest Hayes murió por la avaricia de su hijo, pero su legado sigue vivo en cada familia que encuentra justicia gracias a él. El coraje de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para los demás. Por la noche, antes de dormir, a veces saco las fotografías antiguas, de cuando Charles y Henry eran niños. Los veo jugando en el patio, abrazando a su padre, riendo conmigo en Navidades pasadas. Me permito llorar por esos inocentes niños que una vez existieron antes de que la codicia los corrompiera por completo. Pero yo ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando se trata de
de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderoso que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles y Steven, ven a tomar un café como siempre. Haré su pastel favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron este año. Semana. Después, trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para primavera. La vida continúa, más sencilla pero más auténtica que antes. Aprendí que la verdadera familia no se trata de sangre compartida, sino de valores compartidos, respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Ernest, donde quiera que estés, espero que sepas que guardé la promesa que te hice junto a tu tumba aquel terrible día. Encontré la verdad, busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta, puedes apoyarme enviando un súper agradecimiento para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su apoyo. Espero con ansias sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas vidas, historias que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscríbete. Nos vemos en la próxima historia de vida.